Ahí. Bueno, dale. Bueno, yo arranqué toda la red con América, o sea, desde América, lo primero que te hice fue el tema de esto que te puse acá, lo de la división política y la división cultural, o sea, en la división política es donde se te divide en América del Norte, del Sur y del Central, y en la parte cultural, que es por la conquista, de cómo se fueron conquistando, está la parte anglosajona y la parte latina. Sí. Bueno, la ubicación, después, o sea, por otro lado te di lo que era la ubicación geográfica, o sea, lo que es la ubicación absoluta y la ubicación relativa. O sea, cómo estaba ubicada, o sea, América, o sea, cuál era la ubicación absoluta y cuál era la ubicación relativa que tenía. Y para poder dar la ubicación absoluta, o sea, que la ubicación absoluta de algo es la ubicación justa, o sea, es como si yo te digo, bueno, mi dirección es Chaiter, tal número, o sea, esa es absoluta. Cuando es relativa es cuando yo te digo, bueno, estoy a 3 cuadras de la plaza, a 2 cuadras o a 10 cuadras de la estación, ahí es donde es relativa, vos relacionas con algo. Entonces, para dar una ubicación absoluta de América, lo que se utilizan son las líneas imaginarias, o sea, que vos tenés en el plano. De esas líneas imaginarias, las más importantes son el Ecuador y el meridiano de Greenwich, que son justo las que cortan en el cero. Con respecto al Ecuador, creo que no te lo nombra porque estás trabajando con América y como que no lo llegas a... perdón, con el meridiano de Greenwich no te lo nombra porque estás trabajando en América y todo lo que es América se te estaría ubicando acá, digamos. Entonces, no, o sea, lo único que te corta ahí sí es el Ecuador. Entonces, con las líneas, o sea, aprovechando la ubicación absoluta, hablé de las, o sea, creo que de ahí relacioné el tema de las líneas y de lo que eran los mapas. Entonces, con eso también nombré el tema de los usos horarios. ¿Qué son? Los usos horarios son las líneas, o sea, todos los paralelos que van separando, o sea, que son paralelos a este del medio, que es el meridiano de Greenwich. Y que dan el horario, o sea, que vas a tener en cada lugar. O sea, vos cuando, o sea, contando la cantidad, sabés qué diferencia horaria hay, por ejemplo, entre América y Europa, entre América y Oceanía, o entre diferentes países. Bueno, con respecto también a esta ubicación, la ubicación geográfica y demás, se hace dentro de los mapas, o sea, una ubicación cartográfica. Entonces ahí te nombré las dos cartografías, o sea, las dos proyecciones importantes que son esta, la de Mercator y la de Peter, que es una, es como que proyecta mejor los polos. Ahora igual te las vuelvo a nombrar. Las busco. O sea, cuando hablas de la cartografía, de los mapas, de la ubicación absoluta, ahí puedes relacionar que dentro de la cartografía hay dos proyecciones, o sea, esto es dentro de lo que son los mapas, hay dos proyecciones que son la de Mercator, que lo que hace es conserva ángulos pero no áreas. Y la de Peter conserva áreas, pero no ángulos. Pero no los ángulos, claro. O sea, lo más importante para él es, para esas proyecciones son las áreas. Bien. Y con esto también me tiro de escala, que la escala es la que se utiliza en los mapas y que puede haber una escala gráfica, o sea, es uno de los elementos de los mapas, o una escala numérica, que lo que te da es las diferentes, cómo son las diferentes proporciones, o sea, vos en una escala lo que vas a ver es, por ejemplo, te dice que 1 centímetro del mapa equivale a, no sé, 1.000.000 de kilómetros. Entonces vos medís, por ejemplo, qué distancia hay entre
la capital de Chile, la capital de Argentina, no sé, sabés que hay 6 centímetros, entonces lo vas a multiplicar por 1.000.000, hay 6 millones de kilómetros. O sea, las escalas sirven para poder representar justo las cosas. Entonces también está la gráfica y está la numérica. La gráfica se utiliza con los colores, más que nada en los mapas estos físicos, cuando tenés, o sea, los colores, el color marrón, el color amarillito, el color verde, o sea, para marcar las llanuras, las montañas y demás. Entonces vos después abajo tenés una escala donde te... Bien. Después con respecto a la formación de la Tierra, o sea, cómo se llega, o sea, porque vos tenés, o sea, en esa división que yo te daba, división física o político, que es en América del Norte, Sur Central, esto se da por la forma en que tienen los tres, o sea, el continente americano, y por eso se puede dividir en tres. O sea, no son iguales, no tienen los mismos climas, no tienen el mismo relieve, entonces por eso es que se divide en tres. Esto más que es cultural y es más que nada por la colonización. O sea, esto se da debido a la colonización. Lo otro es geográfico. Entonces, desde acá, yo lo que saqué fue el tema de la litósfera también. O sea, esa división política se da por el tema de la litósfera, de la formación, del movimiento de las placas tectónicas. Y dentro de ese movimiento de placas tectónicas, o sea, vas a tener el tema de la deriva continental, que lo que te indicaba la deriva continental es que en un momento, o sea, todo era un solo continente, que era la Pangea, y que eso se fraccionó y se empezó a dividir en los 5 continentes, o sea, fue pasando en la Eurasia y demás, hasta llegar a la separación de todos los continentes. Y además, esta litósfera presenta modificaciones a través de 2 tipos de procesos. O sea, esta sería cómo se formó. A través de la deriva continental es que se termina formando y queda América. Pero después se van modificando a través de procesos exógenos y de procesos endógenos. Y dentro de lo que son los procesos endógenos son los de las tierras, o sea, los que están dentro. Entonces, ahí es el movimiento de las placas y la erosión, la meteorización son exógenos. Okay. Erosión, que la erosión es la que da el viento, el clima. Bien. Y con este movimiento de placas, estos movimientos endógenos, de ahí también sale el tema de los terremotos. O sea, sismos, terremotos. Y estos terremotos se miden en 2 tipos de escala. Una es la de Richter. Con la escala de Richter y Mercalli. Claro. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Claro, la de Richter es más como que se mide por número, o sea, más que nada científicamente, y la de Mercalli evalúa la intensidad, Claro. como lo siente el ser humano. Sí. Bien. Bueno, después también de ahí desde América, o sea, todo lo que fue geografía, en realidad lo saqué todo como viene de lo mismo. En esta división físico-política, de ahí saqué lo que es una llanura, una meseta, una montaña, y te fui nombrando algunas de las más comunes. Y con respecto a los climas, el clima lo genera estas mismas líneas. O sea, yo no me acuerdo de dónde lo saqué lo de climas, pero también se podía haber sacado desde donde se nombra las líneas, el Ecuador, o sea, que todo lo que está cerca del Ecuador, o sea, los climas en realidad del mundo, pero bueno, en el caso de América, nosotros tenemos el Ecuador, que es la línea central.
y los dos trópicos. Sí. Trópico de Cáncer y Capricornio. Todo esto que está acá en el medio, o sea, va a tener clima cálido. O sea, entre los trópicos y el Ecuador. Y después acá abajo tenemos los círculos polar, Ártico y Antártico. Entonces, todo lo que esté entre medio de lo trópico y el círculo polar, eso es clima templado. Y lo que esté entre el círculo polar y el polo es clima frío. Acá abajo también vamos a tener clima frío. Y acá también hay templado. Entonces de ahí, o sea, depende por la forma en que tiene, de ahí te surgen todos los climas. Y dentro de esos climas, vos después tenés las variedades, porque vos podés tener el templado oceánico, el templado continental, todo va a depender de dónde estés ubicado, porque por ejemplo, no sé, vos tenés América del Sur, ponele, y uno sabe que, por ejemplo, nosotros Argentina entra todo el templado, pero lo que está cerca de las costas, o sea, vas a tener acá el océano, entonces va a recibir diferentes corrientes, o sea, con lo cual empieza a ver una variación. Entonces, dentro del templado tenés ciertas variaciones, lo mismo dentro del cálido, y lo mismo dentro del frío, porque a veces tenés el clima frío arriba de las montañas, entonces tenés el frío de montaña, o sea, va teniendo diferentes variaciones estos tres, dependiendo del relieve ese que está teniendo el lugar. Claro. Y con eso también se forman lo que son las ecorregiones, que es, en realidad las ecorregiones es lo mismo que los biomas. Pues en un bioma, o sea, cuando nosotros definimos el bioma es el conjunto de todo, la flora, la fauna, el clima que vos tenés y demás. O sea, depende del clima, vas a tener una cierta fauna y una cierta flora. Entonces, ahí es donde se te arman estas ecorregiones. Sí. La ecorregión de pradera, de montaña, o sea, depende, va a ir dependiendo o sea, el lugar donde estás, el clima y lo que tenés cerca. Por ahí si tenés, es un clima cálido, pero está cerca del mar, bueno, vas a tener por ahí ciertas especies que están referidas a eso. Claro. Bien. Bueno, después también lo que te definí fue que te pedí ahí, además de los tipos de clima, las características y esto de las ecorregiones, los elementos y los factores climáticos. O sea, tenés por un lado lo que son los elementos, que son las cosas que lo componen al clima, y por otro lado los factores, que son los que modifican el clima. Y estos son los que los componen. Eso entra dentro de los climas también. Bueno, y una forma de medir los climas, de que te va a indicar cómo es las lluvias y demás, para o sea, saber qué tipo de clima tiene, qué cantidad de precipitaciones y demás, lo que se utilizan son climogramas. Son gráficos que te indican las precipitaciones, las temperaturas, bien. Bueno, y junto con lo de los terremotos, el movimiento de placas y demás, yo te nombré todo lo que eran los desastres naturales, o sea, estaban huracanes, sismos, volcanes, los tsunamis, las sequías y las inundaciones. Y no sé si no le mandé también, como que es porque en realidad hay algunas cosas que son naturales
y hay otras que ocurren por la modificación del hombre, por ejemplo la inundación, o sea, las talas indiscriminadas, cuando talan todo un bosque para poder aprovechar la madera, muchas veces se generan inundaciones o sequías. Bueno, los volcanes sí son naturales, no hay forma, a veces se produce por el choque de las placas. Bueno, huracanes, sismos y tsunamis también son naturales. Bueno, y después sí venía todo lo que era o sea, el tema de la población. La población de América es una población muy variada, o sea, es una población con mucha diversidad. Por un lado tenemos, o sea, cómo llegó el hombre, que una de las teorías más usadas es que en la última glaciación, a través del estrecho de Bering, se llenó de hielo, entonces el hombre de Asia pudo pasar caminando hacia América. Después nosotros tenemos los pueblos originarios, que son los pueblos aborígenes. Y al producirse la conquista, o sea, se introdujo dentro de esto españoles, y los españoles trajeron negros, o sea, habitantes africanos, que eran usados en ese momento como esclavos. Ay, sí, sí. Entonces, esto hizo que se haga toda una mezcla de castas que ya o sea, desde la conquista de los españoles ya se venía viendo, o sea, ya uno tenía ahí adentro toda esta mezcla, porque después hubo familias que se formaron entre españoles y aborígenes, entre aborígenes y africanos, entonces empezaron a estar los zambos, los mulatos y demás. Hoy en día, sumado a eso, que es de la conquista, más las migraciones, porque América es un sitio de muchas migraciones de otros lugares, como puede ser algunos mismos desde América y otros desde el continente europeo, o sea, cuando, por ejemplo, viajaban los españoles, los franceses, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos como muchas oleadas migratorias. Entonces, en esas oleadas migratorias se llenó de gente de otras culturas, que después se fueron relacionando con los originarios que estaban. Entonces hay como una mezcla de castas y una gran diversidad. A pesar de esa diversidad cultural, existe mucha xenofobia. Contra el negro, contra los que no son originarios de cada país. O sea, la xenofobia es la discriminación por la raza. Entonces, a pesar de que existe una diversidad cultural y que deberíamos no tener preocupación sobre eso porque ninguno es de raza pura, o sea, para ser de raza pura deberíamos ser hijos de los pueblos originarios, de los aborígenes, a pesar de eso existe mucha xenofobia, o sea, no se aceptan y hay muchas razas que se aceptan menos que otras. Bueno, para indicar la población, o sea, en lo que es geografía, para poder ver qué cantidad de población hay y demás, se usan lo que se llama índices demográficos. Y las pirámides de población. Los índices demográficos son la natalidad, que son los nacimientos, después la mortalidad, las muertes, la fecundidad, y la esperanza de vida. Con esto uno puede determinar muchas veces si es un país
que está en vías de desarrollo o es un país subdesarrollado. En general, cuando son países pobres, son países que tienen alta natalidad, alta mortalidad, porque no tienen los sistemas de salud adecuados y una baja esperanza de vida. Claro. Cuando al contrario son países desarrollados, por ejemplo, fíjate con lo que pasaba con el COVID en Europa, que es o sea, con el tema del COVID, o sea, tuvieron una gran mortalidad ellos porque la población es una población envejecida, porque ellos tienen una alta esperanza de vida. O sea, la gente vive mucha cantidad de años, o sea, viven hasta los 90, 100 años. Entonces había una población muy envejecida y ellos tenían una baja natalidad, que eso son características de un país desarrollado. O sea, tienen una baja natalidad, o sea, no hay tantos nacimientos, y una baja mortalidad y una gran esperanza de vida. Entonces, bueno, con el coronavirus le fue mal porque, o sea, el coronavirus lamentablemente atacaba a las personas mayores, entonces al ser una población envejecida, tuvieron la mayor cantidad de muertes. Y las pirámides estas de población, lo que te miden es o sea, la cantidad de la mortalidad de las personas, o sea, con respecto a las edades. Entonces vos, por ejemplo, podés tener, no sé, una pirámide de población de este estilo. Entonces estos van a ser los nacimientos, tenés muchos nacimientos y acá vas a tener las edades, ponerle, no sé, 0, 1, 70. Entonces, esta, por ejemplo, la población es una población que son jóvenes, o sea, tiene una alta natalidad, pero se van muriendo jóvenes, no llega a tener una población envejecida. Este sería, por ejemplo, el caso de un país pobre. Vos me estás jodiendo. ¿Vos crees que yo me vaya a jugar sola? Y bueno, ahí, o sea, ella te pedía 3 pirámides de población, la progresiva, Estable y regresiva puede ser. Sí, sí, progresiva, regresiva y estable. Estable. Acá. Tengo las otras dos, no tengo la estable. Bueno. A ver. Entonces, la progresiva es la que yo te marcaba recién. Después la regresiva es así. Ahí. Y la estacionaria o estable, o sea, bueno, yo tengo una que es así. Sacas recto y terminas pues en pico. Yo le iba a meter los 3 dibujitos, pero al final después seguí con lo otro y no lo puse. Pero se podía ponerle eso también. Bien. Bueno. Y después a todo esto te hizo enganchar la parte de historia, que yo lo enganché en lo que fue América anglosajona y latina, o sea, en lo que es la cultural. De la parte histórica, o sea, te habla de lo que fue la Edad Media y la Edad Moderna. Con respecto a la Edad Media, las cosas más importantes son el feudalismo, la descentralización
eh, de las monarquías. La población de la Edad Media, o sea, ellos estaban muy apoyados en lo que era el clero, o sea, su sociedad, su forma social estaba formada por el rey, siempre, los nobles y el clero, que tenían el mismo poder, y los que era campesinato. El rey era la máxima autoridad, pero lo que había hecho el rey era empezar a manejarse con el feudalismo, o sea, darle porciones de tierra en forma de alquiler. El problema es que estos nobles que tenían esos pedazos de tierra las subdividieron o las subalquilaron. Entonces llegó un momento en que los nobles tenían el poder de esas tierras. Entonces ellos eran los señores feudales. Ellos lo que hacían era prestar la tierra, o sea, entonces recibían un pago, o sea, o a veces que los cuiden, que los custodien. Entonces el poder del rey no se perdió, o sea, seguía siendo una monarquía, pero en realidad como que Europa estaba manejada por los nobles, por los señores feudales. Eran ellos los que manejaban el dinero, los que tenían el poder sobre esa tierra, sobre ese feudo que se llamaba. Entonces, el feudalismo en realidad fue un sistema político, social, y la pirámide poblacional, o sea, era una pirámide estable, o sea, vos si nacías campesino no podías llegar a ser noble, si eras noble no ibas a llegar a ser rey. El rey, o sea, se iba cambiando por sangre, o sea, moría el rey, quedaba su hijo, se iban pasando el trono por sangre, por su familiar. Y no podía haber escala social, una pirámide estable. Cuando esos principios de la Edad Media, mediados, cuando al finales de la Edad Media, lo que ocurre es que empieza a haber una decadencia en las tierras porque se produce un agotamiento de las tierras. Las tierras que cultivaban no tenían descanso, entonces, las plantaciones ya no daban, no crecían, entonces empieza a haber hambrunas, y con ello surgen también pestes. Una de las pestes muy grandes es la peste negra, donde la gente se empieza a morir. Entonces esto produce un corte entre lo que es la Edad Media y el surgimiento de lo que es la Edad Moderna. En la Edad Moderna lo que se hace es como empezar de nuevo, o sea, y tratar de volver a arreglar todos estos problemas sociales. Entonces, en el fin de una edad y la otra, o sea, lo que ocurre es esto de la peste negra y la muerte de todas estas personas que se empiezan a morir, entonces las tierras se empiezan a quedar vacías también, porque no había campesinos para que puedan trabajar, los que habían muerto, entonces los feudos, o sea, los señores feudales empiezan a perder el poder, o sea, pues ya no tenían a quién manejar. Entonces hay vamos a poner señor feudal, pierde poder y se vuelve a reivindicar el rey. Entonces el rey, o sea, se empieza a tener un poder centralizado. En el rey. ¿Qué más esto? Y además con esto de todas las muertes y demás, o sea, que ocurre con el tema de la peste negra, la gente empieza también a dudar ya de Dios y del clero. Entonces surge lo que se llama la reforma y la contrarreforma. La reforma son un montón de ítems que arma Lutero, donde hablan sobre las cosas del clero, o sea,
las propiedades que ellos tenían, que eran de mucho dinero, que cambiaban a veces por plata el tema de las indulgencias, o sea, el perdón de Dios estaba dado porque vos pagabas. Entonces empiezan como a cuestionar todo eso. A Lutero lo echan, o sea, lo expulsan y con suerte no lo mataron, pero o sea, ya lo que él, o sea, ya había planteado, muchos reyes lo aprovecharon y le dieron poder, o sea, le dieron fuerza como para que él siga adelante con eso. Entonces esa era la propuesta. Entonces de ahí surge, o sea, por un lado está la Iglesia Católica y por ahora lo que surge es la protestante. Y la contrarreforma es la reforma que hace la Iglesia Católica, donde reforman ciertas cosas como para no perder tanto a los fieles. O sea, bien empiezan a ver que mucha gente se le va a la Iglesia protestante, que ya no confían en ellos, entonces hacen esta contrarreforma de la Iglesia para tratar de mantener fieles. Con lo cual no modifican mucho, pero bueno, hacen como ese intento de modificar esas cosas. Junto con todo esto, o sea, la gente que había muerto por la peste negra, o sea, que no confiaban en la iglesia, la reforma, la contrarreforma, el cambio de los señores feudales, el poder centralizado nuevo al rey, también surgen nuevas ideas, entre esas está el iluminismo. Porque mucho lo que se dice también es que esta Edad Media es como una edad oscura y en esta edad moderna es como la edad de las luces, donde como que todo se empieza a destapar. Y otro de los movimientos también es el humanismo. Si uno mira en las pinturas, o sea, en lo que es el arte de la Edad Media, son en general religiosos. O sea, cosas con Dios, o ángeles, o personas, pero con cosas relacionadas a la iglesia. En cambio, en la edad moderna, o sea, la base de la edad moderna es la razón y el hombre. Ya no es o sea, creo que esto está así porque sí, sino que buscan el por qué es así. Entonces empiezan a surgir un montón de filósofos y demás que empiezan como a aumentar este movimiento. Y el hombre es el más importante, o sea, pasa de ser una teoría geocentrista a una teoría heliocentrista, o sea, donde se pensaba que o sea, Dios es el centro del universo y en la otra el hombre es el centro del universo, o sea, el hombre es importante. Entonces todo ese cambio de visión, donde surge que la razón, que el hombre son lo más importante y demás, trae cambios de pensamiento. Y junto con esto se empieza a permitir, porque en la Edad Media, al pensar que Dios era el centro del universo, Dios era el que te ponía el rey y Dios era también el que te decía en qué clase social vos tenías que estar y también te decía qué era lo que se tenía que hacer. Entonces, si se decía que, no sé, mañana vos te enfermabas y te morías, bueno, era así, no había forma. En cambio, ahora se empiezan a replantear las cosas. ¿Por qué ocurre tal cosa? Entonces, eso abre la cabeza para empezar a meter nuevos conocimientos. Entonces, al ver cambios en el pensamiento, empiezan a surgir nuevos conocimientos. Estos nuevos conocimientos atraviesan todo, o sea, no es solamente nuevos conocimientos con respecto al hombre, sino que, o sea, estos nuevos conocimientos van a ser en la salud, va a ser en la parte, en la geografía, en la parte económica. Entonces, una de las cosas de los nuevos inventos, o sea, estos nuevos conocimientos empiezan a traer nuevos inventos y uno de los nuevos inventos son, por un lado, las carabelas y por otro lado la brújula, los mapas portulanos, son todas cosas, o sea, esos nuevos conocimientos empiezan a traer avances en la navegación. Entre esas cosas, ¿no? Eran varios avances, pero bueno, los avances en la navegación tuvo toda la creación de la brújula, de los mapas portulanos, de las nuevas navegaciones.
Entonces, o sea, lo que empieza a hacer Europa es empezar a buscar de expandirse. Además, este cambio de pensamiento también hace que el hombre empiece a pensar en nuevos lugares, en que puede existir otros sitios donde vivir, que se anime a salir a otros lados. Eso sumado a que ellos tuvieron que en realidad empezar a realizar estos viajes de navegación porque se les corta el comercio, porque les cierran, o sea, con la caída de Constantinopla. Entonces, lo que ellos compraban, las especies que ellos le compraban a la India, ellos lo que hacen es a través de estos, al tener todos estos avances en la navegación y poder empezar a salir de Europa, es pensar que la Tierra, Colón le dice que la Tierra es redonda, entonces ellos lo que van a hacer es dar la vuelta o sea, la idea de ellos será llegar a las Indias a buscar las especies. En esos viajes de exploración es donde se produce el descubrimiento de América. Como no fueron solamente uno de los viajes de exploración, solamente de lo que fue España, hubo diferentes, o sea, viajes de navegación y diferentes conquistas. La parte latina es la que está conquistada por Europa y Portugal. Y la parte latina. Y la parte anglosajona es la que está, o sea, conquistada por los ingleses. Entonces eso trajo la división de América Latina y América anglosajona, por la forma en que fuimos conquistados. Bueno, esto se relaciona obviamente con todo lo que es la población, o sea, y al hacer esa conquista es donde se introduce una nueva raza, digamos, en este caso son los españoles, que mezclado con los indígenas o con los aborígenes que vivían o con los pueblos originarios, comienzan a surgir estas nuevas razas. Lo que es población americana, en los pueblos originarios fueron muy golpeados por los españoles, porque ellos llegaron, conquistaron y destrozaron un montón de cosas. Y hubo una caída demográfica muy grande de los pueblos originarios, porque muchos murieron porque no se dejaron conquistar, y otros murieron también porque lo que ellos trajeron fue obligarlos a trabajar en las minas, o sea, hacían trabajo forzado, que ellos no estaban acostumbrados, con lo cual se iban muriendo por la mala alimentación. Y además, en ese cruce de culturas entre los dos, también ellos empiezan a morirse muchos porque pensá que los españoles, después de la Edad Media, habían pasado esto de la peste negra, o sea, ellos ya estaban inmunizados contra ciertas enfermedades, pero los aborígenes no. Entonces trajeron nuevos virus que hicieron que mueran un montón de aborígenes. Es por eso que ellos lo que hacen es traer a los negros de África, porque no le quedaban tanta cantidad de esclavos indígenas para utilizar. Entonces traen para esclavizar negros de África. Y hacen todavía una mezcla mayor de culturas. Pero siempre existió como que la raza blanca era superior por encima de lo que eran los indígenas y por encima de lo que eran los negros, porque ellos eran los que manejaban la colonización. Entonces, eso también es la base de la xenofobia. O sea, cuando nosotros se produce la discriminación, muchas veces hoy en día seguimos teniendo una discriminación grande contra pueblos originarios, o sea, en vez de incluirlos. Entonces, la xenofobia, o sea, viene desde esa época, pero se siguió proyectando, que probablemente se sigue proyectando porque la cabeza fue, o sea, la idea inicial fue como que ellos estaban como de más o que había que conquistarlos. Entonces, eso es lo que trae después todo lo que son los problemas demográficos. O sea, por un lado, la caída grande demográfica que tuvieron los indígenas al llegar los españoles, la inserción de nuevas culturas y el traer además otra raza diferente que fueron la raza africana y la mezcla de esos tres. Y después, incorporado a los años, lo que yo te decía, esto de que con los años se fueron haciendo diferentes oleadas migratorias, con lo cual hay una diversidad cultural enorme. Con respecto a la distribución y la densidad de la población,
la población en general siempre se ubica en los lugares centralizados o en los lugares que son habitables o que son más fáciles. La gente no va a vivir a la montaña, la gente no vive cerca de un lago, por ejemplo, porque en general son los lugares más peligrosos o más difíciles de acercarse. Entonces la gente en general trata de vivir cerca de donde tenga la mayor cantidad de comodidades. Entonces la distribución demográfica es muy desigual. O sea, nos pasa mismo en Argentina. Vos vas a ciertas provincias donde hay mucha menos cantidad de gente. En cambio, Buenos Aires está colmado de gente y vivimos como todos apretados. Esa distribución pasa en todos los países, o sea, están las ciudades claves donde hay una densidad enorme y la distribución siempre es desigual. Hay un montón de lugares donde no vive nadie. ¿Qué más? Me falta esto. No sé, decime si tenés alguna pregunta de algo que te quedó. No, por ahora no. Era geografía e historia y había de la otra era que era ciudadanía. Ciudadanía. Y los temas de él, estaba Sí. lo de Estado y Nación, también estaba algo de población, xenofobia, o sea, como problemas de que yo como que lo enganché, lo dejé así. Y después había esto de la era de hielo, que eso te lo enganché con los primeros pobladores americanos. Sí, justo estaba leyendo eso. Bueno, y después con respecto a Estado y Nación, o sea, también como que se relaciona con la historia, porque una vez que que se coloniza América, que América pasa a ser metrópoli de España, a partir de 1810, o sea, con la liberación o con la independencia, o sea, de América, o sea, con respecto a Europa, comienza todo un proceso de diferentes estadios donde, o sea, para llegar a un estado y a considerarse nación, tiene que pasar como una cantidad enorme de pasos. Pasa primero por el primer triunvirato, segundo triunvirato, o sea, históricamente le costó mucho llegar, o sea, recién empieza en 1810, la Revolución de Mayo, y recién en 1816 se realiza la Constitución. Y es una Constitución, o sea, recién ahí es donde se hace la independencia, o sea, donde se dicta la independencia. Tuvieron 6 años para poder llegar a eso. Y desde 1816, igual, la Constitución que se dicta no estaban de acuerdo entre federales y centralistas, con lo cual eso continúa, o sea, la lucha entre los dos. Entonces, lo que fue el Estado y la Nación costó como muchos años poder organizarse después de liberarse de España, después de que dejamos de ser colonia de los españoles. Así que eso se lo metí como agarradito ahí, después que, o sea, que se produce la colonización, viene lo que es el surgimiento de Estado y Nación. A ver si me faltó algo. Bueno, después dentro de las placas tectónicas también te pedía los tipos de bordes de las placas, que eso te lo agregué ahí. Bueno, los países que componían cada continente. Creo que nada más. Creo que está todo. Esto o sea, yo ahora en un rato te lo subo y vos tratás de como escucharlo y armarte o un texto o tratar de contárselo así como un cuento, como que
de dónde sacás y de ahí ir explicando todo. Dar cuál es la ubicación geográfica, o cómo das esa ubicación geográfica a través de las coordenadas, o sea que para eso usas las coordenadas, que esas mismas coordenadas, cuáles son, o sea, el Ecuador, los trópicos, los círculos polares, y de ahí, con esas coordenadas, vos ya sacás, podés hablar de los usos, o sea, decir que con eso se delimita, se saca los usos horarios, y lo de los climas también, a través de eso, o sea, aquellos que están cerca del Ecuador, clima cálido, templado, frío, que después a través del relieve que se crea por los terremotos, o sea, primero, o sea, podés decirle lo de la deriva continental y que a partir de la deriva continental se formaron los continentes y sigue habiendo el movimiento de placas y que con eso, ubicado sobre el Ecuador y los círculos polar árticos, vos delimitabas los diferentes climas y dentro de cada clima va a tener sus biomas que se forman estas ecorregiones. Vas enganchando como una cosa con la otra. Claro. Bueno, no sé, si fíjate si me querés preguntar algo, si no, pero creo que con eso están. Entendí todo bastante bien, así. Solo tendría que armarme como un resumen mental y después escribirlo y estudiarlo. Sí. Sí, como para que vos se lo puedas después. No sé si te toman oral o escrito, te pregunta. No, es oral. Está bien. Bueno, mejor, o sea, tratar de volverlos a escuchar después varias veces, cosa de que vos después puedas como soltarte con esto y ir enganchándole, como para que vea que Claro. de dónde fuiste sacando cada concepto. Cualquier cosa, si ves que hay alguna cosa que no te quedó claro, pregúntame, no hay ningún problema. Ok. Dale. Bueno, ahora te lo subo. Tarda un ratito, pero en un rato te lo mando. Te mando el link de YouTube. Bueno. Dale, genial. Ok. Bueno, no.